Un agrado, Gonzalo, que estés con nosotros. Que el Señor te bendiga. Ahí, por favor. Hola a todos, Dios les bendiga. Un placer, un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana, compartiendo en esta hermosa conferencia. He sido edificado, he sido lleno del Señor esta mañana por estas ponencias que he alcanzado a escuchar sobre la gloria de Dios, el tema que está dando el hermano Daniel, creo que se llama, y la última con el hermano Lee sobre la vida de J.C. Riley. Y no pude dejar de anotar un punto a mi manuscrito que tengo acá, y como buen pentecostal tengo que decir que en la mañana el diablo tuvo interferencia. Tenía que imprimir lo que tenía escrito y de un momento a otro el computador no se entendió con la impresora. Decía que la impresora no era compatible con el computador que hasta anoche estábamos imprimiendo. Bueno, mi sistema operativo es Windows Vista y quizá para ser reformado tengo que tener un Mac, pero Señor, toca algún corazón en esta conferencia. Mi nombre es Gonzalo Ramírez, gracias Israel por la presentación. Soy pastor de una iglesia Asamblea de Dios Autónoma que en Chile representa en mayor medida a la iglesia pentecostal sueca. Misioneros suecos que llegaron a principios del siglo XX a toda Sudamérica. Y la iglesia pentecostal sueca a la vez tiene un trasfondo bautista en medio del avivamiento que se dio a principios del siglo XX y con su líder más destacado, si a alguno le gusta el tema histórico, el pastor Levi Petrus, allá en Estocolmo, Suecia. Trabajo en Viña del Mar, trabajé 7 años en una librería cristiana, quizás de alguno ahí me conoce o por las redes sociales también. Ahora estoy trabajando actualmente en la Fundación Armonía, en Radio Armonía, soy el recaudador para la quinta región. Un trabajo que me permite, gracias al Señor, disponer un poquito más de mi tiempo para poder dedicarlo también a la iglesia, que es mi pasión también y mi llamado. Y el tema que me convoca hoy es un tema que me hace temblar. Y estoy como pentecostal, estoy parado frente a ustedes y delante del Señor con temor y temblor. Porque no es un tema fácil, es un tema que me toca la fibra más íntima de mi corazón y yo aquí delante de ustedes hoy día voy a abrir mi corazón. Voy a abrir la Escritura y voy a contarles un poco de la historia, un poco de mi testimonio y de lo que Dios está haciendo en medio de la quinta región y en gran parte de Chile a través de las doctrinas de la gracia. Hermanos queridos, ustedes no se imaginan el impacto de las doctrinas de la gracia en el pueblo pentecostal, en el pueblo que está metido en iglesias neocarismáticas o neopentecostales. Descubrir las doctrinas de la gracia es algo que impacta los corazones y está provocando fuertes transformaciones. Dios nos ayude. Me permiten una palabra de oración. Señor, gracias por este privilegio enorme y merecido, Señor, que tengo de poder compartir hoy día con mis hermanos acá en la Iglesia Cristo Rey, con hermanos de todo el país. Señor, úsame en esta breve exposición, que si bien es cierto es más testimonial e histórica, para hacer de bendición a mis hermanos y traer convencimiento, Señor, de que tu obra va más allá de nuestras paredes denominacionales. Bendito sea tu nombre, Señor, hoy y para siempre. Que tu Espíritu Santo, Señor, permanezca en este lugar para iluminar nuestras mentes y corazones. Es mi deseo y oración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. He dividido mi exposición en 5 partes principales. Primero, un pequeño testimonio, o sea, no tan pequeño en realidad. En segundo lugar, la influencia histórica del calvinismo y la realidad de hoy, los aspectos negativos de esta influencia, los aspectos positivos y los desafíos que tenemos como evangélicos, que es una palabra que aquí ocupó el hermano Lee Gates con mucho gusto. Los desafíos que tenemos dentro como reformados y como pentecostales también, y permítanme usar ese término de manera indistinta hoy día, dada mi situación. Mi testimonio es bastante raro,
Porque mi trasfondo primario, básico, yo me crié en una familia adventista del séptimo día, con toda su influencia en Chile, que es bastante poderosa. Sobre todo en la ciudad de donde vengo, yo soy del sur de Chile, de la gloriosa ciudad de Chillán, cuna no de héroes y artistas, sino de la buena longaniza, ¿cierto? Se conoce más por eso que por ser la ciudad de Claudio Arrau o de Bernardo Higgins. Pertenecía al adventismo toda mi infancia, mi familia del sur todavía es adventista y cuando he conversado con ellos, algunos me dicen que todavía tengo la marca de la bestia por no congregarme el día sábado y créanme que no estoy exagerando. No estoy exagerando. Los que conocen un poco el adventismo por dentro sabrán de lo que estoy hablando. Por cosas de la vida, por experiencias de vida, perdí a mi padre a los 11 años de una manera un poco traumática. Mi papá muere acá en Santiago, nos habíamos venido a vivir acá a Santiago y mi papá muere de manera muy traumática y nos tenemos que devolver a Chillán y ahí me inserto fuertemente en la iglesia a trabajar en todo lo que es el segmento infantil y juvenil, que es muy potente el trabajo de la iglesia adventista con su grupo de scout que tienen, que se llaman Conquistadores, que están hasta el día de hoy. Y fui un adventista de tomo y lomo, militante, ¿cierto?, que salía los sábados a hacer obra misionera el día sábado, a visitar casa por casa con los jóvenes que estudiaban teología en la Universidad Adventista que todavía funciona en Chillán, jóvenes de gran parte de Chile y de América. Yo era con 13, 14 años salía a visitar casa por casa, hice todos los estudios bíblicos adventistas con su doctrina, debo decirlo, aunque lo digo con respeto, aunque esa palabra que en Chile es como un poco jocosa, con respeto. No sé si significa eso o todo lo contrario, la verdad. Con su cristología bastante particular, con su escatología que no cabe dentro de ninguna de las escuelas tradicionales protestantes, absolutamente particular. Entonces yo hice todos esos estudios, los seminarios que salían con el tiempo, los tesoros de vida, la fe de Jesús, seminarios revelaciones del Apocalipsis, y tenía todo esto de manera muy, muy militante. Por esas cosas de la vida o del Señor, mi madre, una adventista muy sencilla y no muy versada, conoce como viuda, habían andado varios JI rondando por la casa, a mi mamá, que quedó viuda a los 42 años, y conoce a un evangélico descarriado, que es mi padrastro actual, mi papá Salomón. Y él era descarriado de la Asamblea de Dios Autónoma, criado en una iglesia pentecostal criolla cuando chico. Y él me dice, ¿por qué no van aquí a la Asamblea? Mejor una súper buena iglesia aquí, a media cuadra donde vivíamos nosotros. Y yo no quería nada saber, yo me había alejado un poco del adventismo por temas de adolescencia y estar en colegios laicos, había conocido un poquito el mundo, pues, hermano. Había conocido el mundo, las fiestas, las discotecas, el traguito y las mujeres. 13 años. Entonces yo no quería, pero me quedaban mis resabios adventistas, entonces vine a meterme a una iglesia, y este era el nombre, del protestantismo apóstata, que guardaba el día domingo, que era la marca de la bestia. Para mí era todo un tema. Mi mamá más sencilla llegó y fue. Total, ahí está el Señor, dijo, y si predican al Señor, yo voy feliz. Mi mamá se cambió sin pena ni gloria. El proceso de un mes se cambió, punto. Aquí son felices en esta iglesia, me dijo, son todos felices. Yo no entendía nada. Claro, el sistema adventista es un sistema un poco más rígido, donde yo asistía, donde había mucho formalismo, te miraban cómo ibas vestido de pie a cabeza, no se permitían joyas, pero sí había que ir muy elegantemente vestido a la iglesia. Entonces, un día ya fue tanto que partí a buscar a mi mamá un domingo por la tarde, y eran finales de los 80, yo con 14 años, descarriado, me consideraba un libre pensador. ¡Qué burrada más grande! Perdónenme eso, hermano, pero... Y llego a una iglesia de corte pentecostal, no criolla, sino que el pentecostalismo sueco, que había adoptado también ciertos elementos neopentecostales y carismáticos, donde todo el mundo aplaudía, donde habían 2 filas de guitarristas, panderistas abajo, ¿cierto? Y todo el mundo feliz. Y alabando al Señor en sesiones de media hora, 3/4 de hora, cantando coros. No hay Dios tan grande como tú, alabaré a mi Señor. Coros que aún cantamos, por lo menos en nosotros en la asamblea. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, muchos salmos cantados. Y entro así, yo como de afuera,
los adventistas ni siquiera aplaudíamos en la iglesia, era considerado algo fuera de lugar. Entonces me recibe el portero, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, pa. Adelante, pase. Y me siento atrás en la última fila, gente en la administración postculto hablando en lenguas, una predicación vigorosa, me acuerdo, de un evangelista que nos hacía aceptar al Señor. La verdad que no sentí mucho, pero sí me llamó la atención, la alegría, la felicidad. Dije, ¿esta gente están todos locos? ¿O realmente son muy felices? Y esto es algo que yo no tengo. La felicidad era algo que yo había como sacado de mi diccionario por ese entonces. No estaba disfrutando la vida. Aunque ya estaba en una familia normal, me sentía muy frustrado por esto de la iglesia. Y hay una compañera de colegio, en este colegio laico donde yo estaba, y ha sido criado en colegio adventista toda mi vida, me invita, ¿por qué no vamos a reunión de jóvenes en la asamblea? ¿Qué día es? Los días miércoles. Mire, miércoles, ni siquiera viernes o sábado. Ya vamos. La verdad que yo encontré una fomedad en la reunión de jóvenes. Era una lata, una soberana lata en la asamblea. No me gustó la reunión de jóvenes, la encontré fome, pero algo me hizo seguir yendo. Bueno, hermano, quiero ir avanzando, cuento corto. La iglesia en Chillán hacía campamentos juveniles de verano, promovidos por suecos, ¿cierto? Y ahí, en un campamento de verano, me entrego al Señor con todo mi corazón y comienzo a ser un asambleísta militante y a buscar libros en contra del adventismo. Me fui en esa ola. Entonces me conseguí libros antiguos, ahí había poco material, la verdad, salvo Religiones, Sectas y Herejías de Cabral, que era el único material que llegaba, y Cuál Camino de la Luisa Walker, ¿cierto? Los únicos libros de sectas que habían en América en ese tiempo. No había más material, los que son más antiguos saben eso. No había más material que eso. Entonces me llegó un libro, un manuscrito ahí como mecanografiado, que lo habían copiado de un libro que se llamaba Refutación del Adventismo de Cartwright, un antiguo ex pastor adventista. Y ahí me empecé a subrayar versículos y me transformé en un experto antiadventista, pero no profundizando en las doctrinas del Evangelio. Eso fue un fenómeno raro en mí. La Iglesia Asamblea de Dios Autónoma, para yo contarles un poco sobre eso, es una iglesia, como les dije, de origen sueco, y los misioneros que llegaron acá, principalmente eran misioneros que no tenían mayor formación teológica, pero sí un profundo llamado evangelístico a predicar acá. Entonces, ahí fue un poco distinto porque es motivo de disputa en la Asamblea, somos iglesias autónomas, unidas fraternalmente, gobernadas por un presbiterio local. Es interesante porque la Asamblea de Dios Autónoma mayormente tiene un gobierno presbiteriano. Sí, puede reírse, sí. Es un gobierno presbiteriano, es un pastor con un presbiterio local que administra y toma las decisiones de la iglesia, y los dineros de la iglesia quedan ahí en la iglesia local. No somos un sínodo a nivel nacional con una cúpula, con un obispo, no somos episcopales. Entonces, en ese sentido, los diferentes gringos que iban llegando tenían diferentes matices también. Entonces, a Chillán, por lo menos llegaron gringos que tenían una perspectiva, ahora lo entiendo, un poco más reformada sobre este tema. Entonces, una vez hubo un atado en Chillán porque el tema de la asamblea se hacía mucho énfasis, como buena iglesia pentecostal de ese tiempo, en la señal de recibir el bautismo en el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en nueva lengua. Entonces, yo no pasaba nada por la lengua. No crea, también tuve mi experiencia, y no fue en un culto precisamente, fue en mi casa. Interesante, pero otro día en otra conferencia hablamos de eso. Entonces, quedó la escoba un poco en los cultos, en los campamentos, que jóvenes hablaban en lengua en la reunión, pero después en la noche en las cabañas hablaban otras lenguas extrañas. Entonces, se prestaba para malos entendidos. Entonces, aquí voy a nombrar a harta gente conocida, hermano. No, pero no en esto malo, sino en la parte positiva. Un gringo mayor, viejito, que era misionero en Chillán, ya retirado, el hermano Julio Swenson, abuelo de Manfred Swenson, si alguno de ustedes lo conoce. Julio una vez nos llama a todos, y él no hablaba muy bien español, y ahí dijo, y nos llamó, dijo, jóvenes, ustedes tienen, así como que hablaba un español medio agringado, bueno, nos dijo que teníamos que preocuparnos más de las manifestaciones del Espíritu, del fruto del Espíritu. Y nos habló también, y ustedes no anden pensando que la salvación se pierde y se recupera, se pierde y se recupera. Es una sola vez y para siempre. Y eso en mí, el año 1991, provocó un clic. Fue, yo creo que la primera chispa
de la gracia del Señor hacia estas doctrinas que hoy día conocemos como las doctrinas de la gracia en mi vida. Así que la salvación no se pierde. Hermano, usted que ha sido criado en una iglesia reformada, usted no puede quizá dimensionar el impacto que tiene en un pentecostal que pueda afirmarse en un terreno firme, hermano. Estar parado en la cruz de Cristo y que te digan que suban las mareas, que vengan los vientos y los ríos. Estoy parado en Cristo. Y de ahí nadie me puede sacar. Para mí fue casi volver a nacer. Yo tiro esta experiencia como un nuevo nacimiento para mí. No puedo diferenciar, pero para mí tiene esa significación. Dios bendiga y tenga en su santa gloria, como decía mi abuela, a Julio Swenson. Otros misioneros de la asamblea, como Carlos Anel, que llegaron al sur de Chile, a Lautaro, que tenían un trasfondo luterano. Habían estudiado 8 años en el seminario, 8 años en el seminario luterano, hermano. Y después se transforma en pentecostal. Es cuático. Entonces, y estos gringos predicaban la seguridad de salvación. Si bien es cierto, no eran reformados en su soteriología completa, sí afirmaban la seguridad de salvación. Pero eso nunca quedó muy en claro doctrinalmente en la asamblea. ¿Por qué? Porque mientras estaban los gringos había una cierta unidad total y un pensamiento. No tenemos una sola unidad de pensamiento. Aunque el pensamiento que preponderó en la Asamblea de Dios Autónoma, y a mi pesar, y lo digo con mucho respeto, y ahora sí que lo digo con harto respeto, es el dispensacionalismo. Yo creo que fue el error más grande de la iglesia pentecostal chilena, no solamente en la Asamblea, haber abrazado el dispensacionalismo. Fue un error grave. De partida, y esto yo lo he dicho hasta en conferencias de pastores y con pastores amigos, y ahora lo digo en vivo, ya me cociné con esto, ¿cierto? Es que el dispensacionalismo de partida, yo decía, esto es antipentecostal. Yo le decía así, ese era mi argumento. Es antipentecostal, es anticarismático, es cesacionista por completo. Entonces, no nos conviene, pero no, es que el país Israel y tal. Es complejo. Pero no todos tenían esta línea de pensamiento. El otro abuelo de Manfred se llama Carlos Howell. Ese gringo fue uno de los que más trabajó en mi asamblea en Chile. Construyó la iglesia de Villadulce, donde yo sirvo, la iglesia de Forestal, la iglesia de Chillán y varios templos más en Chile. Y él era un autodidacta y él llegó el año 57 a Chile y yo fui la última generación de los asambleístas que lo agarramos a él acá en el seminario que tenemos en la iglesia en Viña, que funcionó por muchos años como semillero de pastores, pero después se tuvo que cerrar por falta de alumnos. Y yo el año 98 llegué a hacer mi internado acá, 2 años de internado con clases de lunes a viernes, mañana y tarde. Nos pagan duro igual. Y ahí habían 3 personas. Carlos Howell, que venía de manera itinerante, Daniel Benson, papá de Manfred, y Daniel Riveros, que es mi pastor hasta hoy. Se fue interesante venir al Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios Autónoma y encontrarme en la biblioteca con la teología sistemática de Berkov. Ahí estaba. Teología sistemática de Hodge. Y ahí como en un rincón, Mayer Pillman, pero teníamos que usar esa. Y era lo que nos habían recomendado. Entre medio libros de John Stott, comentarios a los romanos de Cranfield. Es interesante la biblioteca. Y ahí, conversando con Daniel, con los 2 Daniel, mi pastor y Daniel Benson, que ahora anda en Chile por estos días, supe que Daniel había hecho una maestría en teología en Regent College en Vancouver. Ah, mira. Es que allá teníamos un tío y ahí nos habla de otro hermano misionero en la asamblea, Ben Soderlund, decano de los estudiantes allá en Regent College, amigo de Packer, amigo de Fee, un pentecostal entre medio ahí, en Regent College enseñando, ahí parece que no hay mucho problema y se trabajan juntos. Así que ahí comenzó algo en mí y por lo menos yo salí del instituto, si bien es cierto, no salí reformado, salí claramente. La salvación no se pierde. Esta cuestión es de verdad. Pero en la práctica no llevábamos ninguna vida reformada. Hasta el año 2004, perdón, no quiero pasarme con la hora.
hasta el año 2004, cuando cae a mis manos un pequeño libro de editorial Unilit, de un pastor americano al que quiero mucho, que se llama John Piper, que se llamaba Los peligros del deleite. Y ese libro me aterrizó un poco en las doctrinas de la gracia y en lo que era Cristo, principalmente. Y comenzó un proceso de dejar de trabajar a tiempo completo en la iglesia y meterme en las doctrinas de la gracia. Después comenzó el tema del internet, comencé a ser amigo a través de la red y así nos conocimos con algunos de los que están acá también. Y hemos ido avanzando. El proceso en Villadulce ha sido lento. Somos una iglesia de corte pentecostal, incluso neopentecostal, que hemos ido avanzando lentamente hacia las doctrinas de la gracia. Y el Señor nos ayude con eso. Quizá lo más fácil para mí hubiese sido hace unos años atrás aceptar la invitación de algunos pastores, amados pastores presbiterianos, de irme con ellos. Y en un momento la pensé. Y harto. Pero creo que el llamado que Dios me ha dado es para seguir trabajando en este mundo que está sediento de conocer las verdades de Dios. Bueno, y hace poco estamos en Viña también trabajando con varios pastores de iglesias presbiterianas y bautistas también, y ahora un poco más grande, en un movimiento que se llama Volviendo al Evangelio, que no tiene ninguna estructura, sino que somos un grupo de pastores amigos que estamos trabajando por la causa de Cristo, uniendo también a los hermanos con el Evangelio. Hemos sido persistentes en esto. Eso es un poco de lo que es mi vida. Quiero hablarles un poquito de la influencia histórica de la reforma o del movimiento calvinista en las iglesias en Chile. Hay antecedentes en el sur de Chile, hermano, y esto es muy interesante, de iglesias de corte pentecostal en los años 50 y 60 que se definieron a sí mismos como pentecostales calvinistas. No le voy a explicar qué significa eso, no es materia ahora de esta conferencia. Pero que eran pentecostales que creían por lo menos que su soteriología era reformada y que predicaban la seguridad de salvación. Y eso en un mundo pentecostal era algo raro ya, era algo extraño. Esas iglesias comenzaron a crecer también en el sur de Chile, no con mucha fuerza, pero sí estaban. Conversábamos con Benjamín Almendras, que aquí está presente, que hay mucha influencia calvinista en los himnos pentecostales. Usted puede abrir un himnario pentecostal y se va a encontrar con himnos que hablan de seguridad, de salvación, que hablan del principio de la sola escritura. Hace poco escuchaba en la radio el himno ese, oh, cuán firme cimiento se ha dado a la fe, que habla sobre la escritura. Y es cantado en himnarios pentecostales, cantados en iglesias pentecostales que hablan de una soteriología reformada o calvinista. Es muy interesante este fenómeno hoy. La realidad de hoy día es que se ha producido un movimiento hacia la reforma dentro de Latinoamérica. Desconozco la realidad, ustedes conocen quizás algo más, conozco algunos predicadores que han trascendido, algunos más reformados que otros, mucho bautista también que está retomando su raíz bautista, cristocéntrica, más reformada quizás. Aunque a algunos no les gusta el término bautista reformado, yo no vengo a pelear por eso hoy día acá, me da lo mismo, la verdad, pero quiero hablarles de algunos puntos, algunos testimonios puntuales que está ocurriendo en el sur de Chile. En Chillán está la iglesia, una de las tantas ramas de la iglesia de Dios pentecostal, y tengo ahí a un querido pastor amigo que se llama el pastor Pedro Sáez. Ellos comenzaron a estudiar la Biblia, ni siquiera en un seminario reformado, estuvieron en el Instituto Bíblico Nacional de Pablo Hoff. Gran obra que hizo, hombre. Y meter un instituto entre los pentecostales fue difícil. Y ellos estudiando la escritura con herramientas hermenéuticas comenzaron a estudiar Romanos. Estoy hablando antes del boom de Facebook. Estoy hablando antes del boom de lo que es la reforma, digamos hoy día, entre comillas, en Internet. Y comenzaron a darse cuenta que algo estaba pasando, que algo estaban haciendo mal. La iglesia comenzó a meterse en la doctrina, en la enseñanza, y comenzaron a tener un proceso de transformación tremendo. La cúpula de la iglesia le llega a sus oídos este rumor que algo estaba pasando en la iglesia en Chillán, que era una iglesia grande, que se estaba llenando igual de gente, no dejaban de predicar en la calle. Cuento corto, hermano, echaron y destituyeron al pastor. Y el pastor le comunica a la iglesia
que lo habían destituido y la iglesia se cuadra 100% con el pastor. Dice, no, nosotros nos quedamos con esto, pastor. Esto es lo que la Escritura enseña. Hoy día son la iglesia bíblica Gracia Soberana. Están en una de las poblaciones más complicadas de Chillán, la Irene Frey. Y están ahí predicando el Evangelio de la Gracia. Después les voy a leer una pequeña carta que me envió hermano Pedro cuando sabía que yo venía para acá y la voy a compartir con ustedes. La iglesia metodista pentecostal en Viña del Mar es un fenómeno tremendo. ¿Qué pasa ahí? Sobre todo en el cerro de Nueva Aurora. Hay un hermano que se llama Eleazar Seguel. Él estudia en el Seminario Teológico Presbiteriano y han ido avanzando también hacia predicaciones positivas y hacia las doctrinas de la gracia, sin perder la esencia pentecostal, sus himnos, su forma de hacer iglesia. Es impresionante lo que está pasando ahí. Quizá usted no lo sabía. La Iglesia Unión Cristiana, que si bien es cierto no es pentecostal, que vivió un tiempo de mucha gente que llegaba ya a una iglesia grande en el centro de Viña, y el pastor es amigo mío, Claudio, un médico que ahora ha abandonado la medicina por dedicarse al ministerio de tiempo completo. Hace poco estábamos conversando y han tenido una definición doctrinal durante el año 2015-2016 y me dice lo siguiente: el Espíritu Santo nos llevó al final a las doctrinas de la gracia. ¿Sí? Para decir aleluya, hermano. ¿Ah? Amén. Bendito sea el Señor. Y eso le ha traído tampoco quizá algunos problemas, pero ha sido muy bueno esa definición. En mi caso como asamblea es más lento el tema. Quizá nunca vamos a hacer la asamblea reformada de Villa Dulce, pero estamos trabajando para hacer una iglesia bíblica. Dios nos ayude. Creo que estamos en pañales nosotros, en Villa Dulce. Pero por lo menos ya después de 5 o 6 años de iniciar un trabajo firme de estudio bíblico, los hermanos pueden decir, la salvación está en Cristo y no se pierde. Y ha sido hermoso poder ver a hermanos que han cambiado su vida, su forma de orar, su forma de hacer evangelismo, su cosmovisión de la vida, cuando tienen un terreno firme en el cual estar de pie. Pero también hay algunos aspectos negativos de lo que es esta influencia. ¿Cuántos de aquí, hermanos, tienen un trasfondo, un pasado pentecostal? ¿Pueden levantar su mano? El resto salga. No. Yo, hermanos queridos, con todo el amor del Señor, respeto un montón a hermanos que han salido de iglesias pentecostales porque han visto cierta incompatibilidad, quizás su experiencia personal los ha llevado a un estudio más profundo de la palabra y hoy día están sirviendo fielmente al Señor en iglesias de corte más reformado. Dios les bendiga. Y aplaudo su valentía. Pero pido también el mismo respeto para aquellos que hemos decidido conscientemente quedarnos en las filas del pentecostalismo. No solamente para hacer una labor de infiltrados, porque no me siento un infiltrado. Yo soy un pentecostal por convicción, querido hermano, y no lo voy a ocultar acá. Pero creo que enseñar las doctrinas de la gracia y el pentecostalismo, aunque quizás algunos van a tirar piedra acá, no veo su incompatibilidad. No lo veo incompatible. Pero hay un desprecio de muchos pentecostales a su raíz pentecostal. Hay objeto de burlas hacia nuestros hermanos que siguen en las calles, que nosotros hemos perdido, hermanos. La iglesia reformada ha perdido las calles. La iglesia reformada ha perdido los barrios, los sectores, los suburbios de la ciudad. Dios nos ayude a valorar a esos que están ahí a veces predicando en el punto, fielmente cada domingo. Manuel Alvial, un amigo que quizá me está viendo, metodista, ahora está en la Metodista Episcopal de Chile. Él es un historiador, está juntando información sobre Billy C. Hoover y me está mandando información muy interesante. El otro día publicaba una foto en Facebook y decía, grupo de voluntarios de la iglesia de calle El Retamo, ahí en Valparaíso, ayer estaba aquí Waldo Pacheco, que es un experto en eso, que van a hacer la escuela dominical al balneario de Quintay. ¿Conocen Quintay? Eso queda lejos de Valparaíso, hermano. Se iban a pata a las 5 de la mañana a hacer la escuela dominical a Quintay, a terminar a las 12 y a apretar rápidamente, y venirse rápidamente
al culto de la tarde para estar ahí, 20 y tantos, y en la foto todos felices en la foto, hermano. Todos felices llevando su cocaví, como se decía antes, comiendo algo en el camino y en el camino cantando himnos y recitando textos bíblicos. No nos burlemos de ellos, hermanos. Están haciendo un trabajo que nosotros no estamos haciendo. Dios respalda siempre la predicación de su palabra. Y aún la sola lectura de ella es poderosa para poder transformar un corazón que esté oyendo en la calle o en la ventana de su casa. Sé que hay muchos que escuchan a los pentecostales cuando están predicando, aunque les dé vergüenza decirlo. Hay un desprecio quizá por el pasado y la herencia pentecostal. Hay un éxodo de fieles a una convicción, a veces creo que a una conversión meramente intelectual. Muchos han conocido las doctrinas de la gracia, esto lo hemos conversado con mi buen amigo Pablo, que había una conversión intelectual, han aceptado estas verdades que no solamente puso Calvino, Lutero, Agustín, han descubierto a los padres de la iglesia, han conocido a los puritanos, parece que no tanto, sí, porque los puritanos eran de una visión experimental de esto, y me identifica mucho. Pero no hay una conversión intelectual y solamente se dedican a hacer un evangelismo a través de redes sociales. Dios nos ayude. Otros se dedican solamente a cazar herejes por internet, ¿cierto? Y a establecer páginas y cuánta cosa. Yo también caí en eso, hermano. También cuando me rayé con esto, sí, casemos a los herejes, hagamos un troll y critiquemos a estos locos y démosle dura a estos. Pues Dios me reprendió por esto, hermano. ¿Qué tengo que hacer ahí yo? Veo a veces muchos expentecostales convertidos a las filas reformadas, poca piedad o falta absoluta de ella, poniendo por las redes sociales cuánta capacidad de alcohol son capaces de soportar, cuánta carne pueden comer, cuánta pichanga pueden resistir, pero falta de oración se ve en sus vidas cuando uno habla con ellos o los conoce en la vida diaria. Reformados que tienen poco compromiso con la iglesia local y cero compromiso con la evangelización. ¿Cuándo fue la última vez que le compartimos a alguien de Cristo, hermano? Eso el pentecostal lo lleva casi en la sangre. Me han testificado pentecostales a mí en el metro, en Valparaíso, hermano. Y cuando le digo que soy pastor, ¡ay, qué bueno, pastor! Y me abrazan. Oremos aquí mismo, hagamos un puntito. Hermano, tenía un gran amigo que era una iglesia pentecostal así, y me fue a ver un día a la librería, habló conmigo, nos hicimos amigos, y después un día de oración me dice, pastor, ¿prediquemos en la calle? Ya, pues, ¿dónde? Aquí en Villanelo con calle Valparaíso, para los que conocen Viña del Mar, ahí centro, pero... Ya, yo voy contigo, Juanito. Juan se llama todavía. Ya, pues, y cantemos un himno así primero. Hermano, ¿sabe qué? Dios trabajó ahí conmigo porque yo realmente eso no lo hacía hace mucho tiempo. Y él cantó a todo pulmón, pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. Si usted se sabe eso, es un pentecostal. Ven a él, pecador, que te espera tu buen Salvador. ¿Está equivocado ese himno? Para nada. Y nos pusimos a predicar y el compadre era un evangelista tremendo y a la antigua. Y le hablaba a la gente y se acercaba a la gente y usted, joven, usted que se ve tan miserable ahí donde está, usted necesita de Cristo. Y yo dije, a este loco le van a pegar. Y yo detrás de él, amén, sí, Señor. Hermano, predicando con los jóvenes él, pero no, si no tiene para qué aplaudir. Mire, él predicando, después ya predicamos, yo prediqué más suavecito en mi estilo, ¿cierto? Bueno, el Señor le bendiga y así, y él, Después fuimos ahí al glorioso Sebasco a comernos un completito. Y este Juanito, a la garzona que nos estaba atendiendo, y por eso te digo, este loco es pentecostal, le toma la mano y le dice, señora, usted necesita a Cristo.
Ahora. Perdón, ¿estaba equivocado, Juan? No, no estaba equivocado. Yo dije, pero ¿cómo si vamos a comer un completo? Y la señora empieza a temblar la garzona ahí a sollozar. Hermano, teníamos el escándalo ahí. Y empieza a orarle ahí mismo al Señor en el nombre de Jesús. Bueno, ahí entre medio reprendía demonios y ataba cosas. Pero yo no lo hacía, por hermano. Bendito sea el Señor. Entonces ellos están haciendo una pega que nosotros no hacemos. Y lo otro que me han criticado algunos pentecostales, porque también ha salido una reacción antirreformada en las filas pentecostales. Y en las filas neopentecostales, neocarismáticas. Hay todo un movimiento acá. Bueno, se conocen algunos pastores, no quiero nombrar a nadie aquí, no quiero que me vengan a funar aquí afuera de la iglesia. Pero uno de estos al cual yo quizá con el cual converso me decía, pero ustedes los reformados, me decía, ustedes pescan en peceras ajenas. Ustedes se dedican a predicarle el evangelio a puros pentecostales para llevárselos porque saben que son los más fogosos de la iglesia y después son los más comprometidos. ¡Wow! No acuso tanto ese golpe, pero sí lo he visto también. Y ha habido más que un evangelismo en este último tiempo, ha habido un tránsito en las iglesias. Pero eso no es solamente una característica de la iglesia reformada. Hay un tránsito de las iglesias y yo creo que debemos volver, hermanos queridos, a la verdadera evangelización. Debemos salir a predicar al mundo que Cristo vive, que es real. Y hemos salido a predicar la victoria del Rey, el perdón de los pecados en Cristo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y que por la fe en Él somos justificados delante de Dios. Tenemos que predicarlo. Esto es el mensaje del Evangelio. La gente debe oír el Evangelio. Yo sé que es verdad que hay que a veces reevangelizar a algunos que están creyendo puras pescadas. Eso es verdad, hermano. Pero hay gente, la gente del mundo, y perdón que lo diga tan así, se sigue perdiendo sin el Señor. La iglesia debe volver a la evangelización. Dios nos ayude. Actividades que provocan un rechazo en un importante sector de la hermandad. Ustedes los reformados son los que se dejan barba. No es mire. Claro. Yo voy a ser calvinista como tú porque los calvinistas todos se dejan barba y entre más larga como que más reformado. Hoy día me la corté en la mañana un poquito. Otros aspectos negativos de otros que son tan reformados que están buscando la iglesia más reformada posible. Quiero una iglesia que sea 100% confesional y no está mal. Pero iglesias perfectas aquí no vamos a encontrar. Se cuecen habas en todos lados por desgracia, usted bien lo sabe. Dios nos ayude a donde el lugar donde Él nos ponga, sea la iglesia que sea. Honremos a Cristo, sirvamos a la iglesia local, seamos fieles al Señor. Los aspectos positivos de esta buena influencia. Ha habido un acercamiento al estudio bíblico serio en las iglesias, hermano. La gente está despertando. Mejor dicho, el Espíritu Santo está despertando a su pueblo. Y Dios se ha valido de predicadores, reformados y no. Incluso bautistas. Mire qué bueno el Señor. O dígame, yo fui tocado, usado, John Piper fue usado por Dios para remecer mi vida. El 2009 había una predicación de Paul Washer que me hizo bolsa, que me habló de los grupos juveniles súper mundanos y que se juntan. La predicación salí más apaleado. Tuve que ir a la clínica después, hermano, después de la predicación. Dios usa a sus siervos. Y ha habido un acercamiento al estudio bíblico en varias iglesias ahora. Incluso en iglesias de corte pentecostal están volviendo al estudio bíblico. Y este año nosotros tenemos una pequeña escuela bíblica en Villa Dulce y tenemos 3 alumnos matriculados de iglesias pentecostales. Bendito sea el Señor. Otro aspecto positivo, como le decía hace un rato, hay una transformación de vida. El pentecostal que conoce las doctrinas de la gracia, que lo equivale, que quizá exageramos al llamarlo como un nuevo nacimiento, pero al estar con una seguridad de vida, al tener la Escritura como centro de la vida y al tener la cruz de Cristo que marca un antes y un después de la vida de nosotros. Es impresionante oír orar a estos hermanos. ¿Cómo oraban antes? Solamente pidiendo, yo te pido, Señor, oremos para que me vaya bien, pastor. Pastor, óreme, únjame. Vaya a ungir la casa, pastor. Ahora oran. Señor, te doy gracias porque soy tu hijo, porque tengo la seguridad que aunque viva penurias, aunque esté mal, Señor, tú estás conmigo. Es impresionante ver esa transformación en hermanos sencillos que han conocido las doctrinas de la gracia.
Eso es maravilloso. Hay un interés por la teología reformada. Bueno, algunos se interesan demasiado y gastan toda la plata en libros, pero eso... Yo tengo provisión hoy día, hermano, de comprarme ninguna cuestión. Bueno, tiempo mientras estuve soltero lo pude hacer y gracias a Dios me armé de mi buena biblioteca. Ahora es difícil, pero igual hay que hacerlo. Pero hay un interés por la teología reformada. Últimamente, para mí ha sido un descubrimiento leer a Martyn Lloyd-Jones, conocer a los puritanos. Ha sido maravilloso, hermano. Conocer la vida de George Whitefield, sus diferencias con Wesley. Oh, a mí me ha caído como anillo al dedo eso, hermano. Usted no se imagina. No se imagina. Y el más pentecostal era Whitefield, el calvinista. El otro era más serio. Incluso le criticaban a Whitefield que lloraba en todos los sermones. Lloronazo era Whitefield, terminaba llorando y diciendo, es necesario nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Nuevos obreros, jóvenes que se están capacitando por primera vez en su vida en seminarios teológicos para trabajar en la obra de la iglesia local. Misioneros con una mentalidad reformada basada en la Escritura que están predicando el Evangelio por donde Dios los está mandando. Un nuevo interés en el evangelismo. He visto iglesias reformadas que están saliendo a la calle, hermano. Bendito sea el Señor. Tengo un gran pastor amigo en Villa Alemana que hace 5 años está predicando todos los miércoles en el paseo, en el Teatro Pompeya, en Villa Alemana. Todos los miércoles. Y le digo, amigo Francisco, ¿cuánta gente se ha convertido en estos 5 años? Me dice. 3 personas, me dice. Pero ha valido la pena cada día. Bendito sea el Señor. Una renovación de los himnos. Está cambiando nuestra himnología, ¿cierto? Estamos revisando algunos coros que cantábamos que no tenían patas ni cabeza, hay que reconocerlo. Que en otro tiempo los bailábamos ahí, los sandungueábamos, pero nos dábamos cuenta que no tenían mayor trasfondo bíblico y estábamos cantándole al aire, a los pajaritos que se caen al suelo. Sí, usted ríase, para mí ha sido dramático, hermano. Por letras cristocéntricas, por recuperar nuestro himnario. ¡Cuánta riqueza hay! ¡Qué estúpido fui cuando joven, cuando despreciaba el himnario! Himnario de otras confesiones, me consiguió el himnario de la Alianza Cristiana y Misionera, los himnos de la fe cristiana, el himnario bautista como con casi 500 himnos, y casi todos con una doctrina súper sana, hermano, maravilloso. Cristo, su obra en Él. Cuando llegué estaban cantando un himno, un coro maravilloso de la obra de Cristo, murió, resucitó, toda una progresión. Dios nos ayude también. Eso lo ha hecho la doctrina de la gracia, esta influencia de volver a poner a Cristo en el centro. Y por último, queridos amigos y hermanos, los desafíos que tenemos como pueblo reformado o evangélico reformado dentro no solamente del mundo pentecostal, sino que en nuestras propias filas. Los pastores debemos ser capaces de enfocar yo lo llamo avivamiento, hermano. De verdad, sin temor a dudas, lo llamo avivamiento. Por conocer las doctrinas de la gracia, no puede ser solamente un ejercicio intelectual, ni un fenómeno llevado solamente a las redes sociales. Debemos ser capaces de pastorear a esta generación de jóvenes y llevarlas a que se capaciten teológicamente, sean comprometidos con su iglesia local, sean ciudadanos que aporten al país también. Debemos encauzar pastoralmente esta revolución con oración y con búsqueda de Dios. Los jóvenes deben ver en sus pastores hombres de oración, hombres que aman la Escritura, que se desgastan por su iglesia local y por la gloria de Cristo. Debemos ser capaces pastoralmente también, y hablo como líder de una iglesia, de desarrollar y enseñar una cosmovisión bíblica centrada en los valores de Cristo y el Evangelio. Que dejemos de formar a gente con mentalidad de monasterio, que no son capaces de influenciar en el mundo, que no tienen un punto de vista político. Es que somos apolíticos nosotros. Mentira, hermano. Recuerde el primer siglo cuando los cristianos comenzaron a decir, no, César no es el Kyrios. Jesús es el Kyrios. Y eso vamos a tener que repetirlo hoy día con más fuerza que nunca, hermano. Bendito sea el Señor. Trabajar unidos, hermano. Ser capaces de vencer nuestras barreras, nuestras fuertes barreras denominacionales, de creernos más santos y mejores cristianos que otros.
Dios me ha enseñado esto, hermano, con mucho dolor de mi corazón. Me he tenido que tragar la amargura, hermano, y tragarme el orgullo con leche magnesia, hermano. Ha sido terrible esto. De creerme mejor, no, que este pastor no cacha nada, que no estudia la Biblia. Pero está a las 6 de la mañana pelándose las rodillas en oración, pidiendo por sus colegas pastores de todo el cerro, cosa que yo no hago. Dios nos ayude. Seamos capaces, queridos hermanos, de dejar huella en esta generación, no solamente en el mundo pentecostal, sino que en toda nuestra generación de jóvenes, que pueda conocer las doctrinas de la gracia y que sean estas el motor que los impulse al evangelismo, a llevar familias sanas, a contribuir al país y a predicar todo el consejo de Dios. Que la gloria de Cristo se manifieste en este tiempo. Es mi deseo y mi oración en esta mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Permítanme orar. Señor, gracias por todo. Bendigo y alabo tu nombre y te doy gracias por esta oportunidad maravillosa. Gracias por todo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme algo, un minuto, un saludo. El hermano Pedro Sáez, de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana en Chillán. Les saluda y les cuento un poquito aquí, no quiero extenderme, lo que ellos vivieron como iglesia. Dice, hoy somos una iglesia que quiere ser sana, hemos entendido que una buena soteriología es el punto de partida, que desde ahí se deben someter a las Escrituras todo lo que creemos y hacemos. La Biblia debe afectar toda la vida de la iglesia. Por eso dejamos de ser dispensacionalistas. ¿Ah? Bueno, ellos son paidobautistas, un punto a favor ahí de ellos, de los hermanos. Bien. La adoración se volvió escritural al 100%. Nos copian los de la IDI, ¿cierto? Los coros. Hermano me dice que te vaya bien en Santiago y mándale un gran saludo a los hermanos de la iglesia Cristo Rey y me despido con 3 soles y Deo gloria. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Amén. Gracias, mi bro.